resolver problemas, básicamente pegándole al objetivo de la asignatura, que es de la unidad. Dice que utilizar el concepto del fasor para calcular potencia en circuitos en alterna. Dice ahí que trifásicos, pero todavía no llegamos a eso. En este caso, nada más monofásicos. Entonces, ya vimos la potencia compleja, que es la potencia que engloba todos los tipos de potencia que interesan en alterna. Vimos cómo calcular potencias aparentes, potencias reales o activas y potencias reactivas. Y le añadimos todavía un tema extra que era la potencia instantánea, ¿verdad? Definimos el factor de potencia, cálculo del factor de potencia, y hoy cerramos con lo de corrección del factor de potencia. Nos falta ver de esta unidad todo lo de fuentes y sistemas trifásicos. Eso lo vamos a ver regresando del periodo vacacional. Tengo yo aquí que hoy es el último día de clases. Los felicito por los que siguen aquí echándole ganas a lo académico. No es algo normal que estemos trabajando, dando clases en diciembre. Ustedes ya están en sus casitas, bueno, los que no reprueban, que son regulares, están en sus casitas, y los docentes estamos haciendo trabajo colegiado y tomando cursos de capacitación en estas fechas, ¿no? Y vamos a regresar en clases también. Tengo aquí que nos estaríamos viendo el 7 de enero. Les mando la liga para seguirle con el tema de trifásico. Y nos quedarían 3 semanas para cerrar el semestre, para acabar de ver lo trifásico y ver la última unidad del curso. O sea, estamos, si se fijan, pues he dejado las sesiones prácticas un poquito a un lado para darle prioridad a los contenidos temáticos. Y en eso estamos. La estrategia sigue siendo la misma. Presentaciones de mi parte con la teoría y los métodos para resolver problemas. Y resuelvo problemas, y después van a estar en una etapa ustedes todavía de aprendizaje, en el cual ustedes resuelven problemas, ¿verdad? Y finalmente se verifica si se alcanzaron aprendizajes con una evaluación, y para estar listos para la evaluación, pues tareas y prácticas, ¿verdad? Es la estrategia que no ha variado mucho en circuitos eléctricos. Entonces, nos estamos basando en el libro de Sadiku. Noten que el temario o el índice del libro concuerda con los cambios hechos al plan de estudios. Venimos de ver análisis en estado estable senoidal, y arrancamos con análisis de potencia. Y luego vamos a ver los circuitos trifásicos, y cerramos el semestre con lo que alcancemos a ver de circuitos acoplados magnéticamente. Todos los libros de circuitos eléctricos tienen los mismos contenidos temáticos. En este caso, 2 capítulos del libro se engloban en una unidad para nosotros, que sería análisis de CA y circuitos trifásicos. Entonces, vayámonos pues al tema de hoy. Lo hemos estado mencionando mucho. Ya vimos cómo se calcula el factor de potencia, es el coseno del desfase entre voltaje y corriente. Ya hablé mucho, me adelanté un poco a mencionar la importancia que tenía esta cosa, y que normalmente cuando nos especifican un componente industrial, nos dan el factor de potencia. No así en aplicaciones domésticas, o donde casi ya no se menciona este dato, pero en aplicaciones industriales siempre nos dan la potencia aparente y el factor de potencia, adicional a que si nos pudieran dar la potencia promedio, ¿no? Aunque potencia promedio y potencia aparente están relacionados por el factor de potencia. Aplicaciones de grado industrial y aplicaciones en la mecatrónica, pues son muchas, y las van a estar viendo a lo largo de su carrera. Y si se dedican al mantenimiento industrial, pues va a ser su vida profesional, ¿no? Aunque este tema es muy del área de los ingenieros eléctricos, ¿no? Eléctricos puros, ¿no? Pero recientemente están contratando mucho ingeniero mecatrónico por su perfil. Se supone que el perfil de un ingeniero mecatrónico es el especialista en diseño, que puede integrar disciplinas.
Entonces, normalmente ponen de jefe al ingeniero mecatrónico para que integre, controle, supervise los procesos donde algunos de sus miembros del equipo pues son eléctricos, ¿no? Entonces debe tener estos conocimientos porque normalmente esa es bueno, yo lo que he visto en estos años, los últimos 10 años es como que el papel que agarra el ingeniero en mecatrónica, no es el que dirige, es el que integra, es el que supervisa. Y no tanto porque vaya a ser el que lo va a hacer. Ahora, también he visto que una gran cantidad de compañeros suyos que han egresado aquí de Zacatecas trabajan directamente como técnicos eléctricos, porque pues esa es la oferta que hay y le entran y les pagan bastante bien. Entonces, en ese caso, sí son los que se encargan de hacer el corrección de factor de potencia, ¿no? O al menos supervisar que esté funcionando bien la instalación eléctrica que ya tenga la industria, ¿no? Bueno, la mayoría de las cuestiones del factor de potencia es por el tipo de carga. Si yo tengo mucha carga inductiva, como pueden ser motores, en el ámbito doméstico, pues lo tienen que las lavadoras, el aire acondicionado, los refrigeradores. Y en el ámbito industrial, pues como todo se mueve con motores eléctricos, normalmente son de alterna, les dicen motores de inducción, siempre tienen un factor de potencia bajo. Abajo de 0.7 se considera malo, ¿no? Entonces la potencia aparente es alta y la potencia promedio es más baja, lo cual hace que tenga muchas consecuencias esto. Ahorita vamos a hablar más de ello al final de esta presentación. Pero bueno, una consecuencia directa sería, bueno, si tengo la potencia aparente muy alta, significa que tengo que dimensionar mis cables, el diámetro de mis alambres, mis dispositivos de protección, mis dispositivos de distribución, todo tiene que ser más alto, de más potencia, y mientras más potencia, más caro. Esa sería una de las razones, ¿no? Y a las otras, como también ya he mencionado, que Comisión Federal multa el que no tenga un factor de potencia arriba de 0.8. Independientemente si te afecta o no a ti tu instalación, si no cumples, te multan, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la ingeniería para mejorar el factor de potencia? Para incrementar el factor de potencia, o sea, subir el coseno del desfase entre voltaje y corriente a casi la unidad. Pues hacer ese análisis y ponerle algún dispositivo que lo mejore, se le conoce como corrección del factor de potencia. Entonces, el proceso de incrementar el factor de potencia sin alterar, porque ese es el chiste, ¿no? Sin alterar la tensión y la corriente de la carga original, pues es el corrección de factor de potencia. Bueno, hay muchas formas de corregir el factor de potencia. La idea es ponerle deliberadamente algo a la carga, pero sin alterar la naturaleza de la carga o el consumo de potencia promedio de la naturaleza de la carga. Si la carga es de tipo inductivo, lo que queremos corregir, también se puede corregir este factor de potencia de capacitivo, bajo por capacitancia, pero eso no es muy común. Lo que sí es común es el factor de potencia bajo por cuestión inductiva, ¿no? Entonces, como ustedes ya sabrán, las reactancias inductivas se oponen a las reactancias capacitivas o viceversa, ¿no? Entonces, aquí la idea sería poner una reactancia capacitiva que baje la reactancia inductiva eh, para mejorar el factor de potencia. En otras palabras, se le va a poner un capacitor. ¿Dónde se le va a poner? No, se le pueden poner en muchas partes. Les digo, hay muchas formas de corregir el factor de potencia, pero no las vamos a ver todas, nomás vamos a ver una. Ponerle un capacitor en paralelo a la carga. Y es la única que vamos a ver aquí. Que hay otras, y si hay otras maneras. Si alguien quiere profundizar el tema, pues ahí está la bibliografía, ¿no? Al menos es la forma que lo hace el libro de Sadiku. Creo que en el libro de Haidt, en el de Dorf lo hacen igual que Sadiku, y en el libro de Haidt y otros libros de circuitos eléctricos pues tienen otras propuestas, ¿no? Pero les digo, si es de su interés, pues está la bibliografía.
Entonces, en pocas palabras, vamos a ponerle un capacitor y vamos a calcular el valor del capacitor, así tan fácil, ¿no? ¿Por qué es importante calcularlo? Porque van a decir, pues yo le pongo un capacitor que yo tenga aquí a la mano y listo, ¿no? No, si te pasas de capacitivo, otra vez se afectas el factor de potencia. Tiene que ser el valor ideal para que lo lleves casi a la unidad sin pasarte. Otro problema sería, bueno, ¿y por qué tanto relajo? ¿Que no lo pueden calcular desde que fabrican el dispositivo y ponérselo? No, porque resulta que las cargas realmente son dinámicas. Voy a hablar no, incluso sucede en las casas, ¿no? Todo el tiempo tienes funcionando todos tus electrodomésticos, ¿no? En un momento dado puedes tenerlos todos, en un momento dado nomás uno, en un momento dado la mitad. Sucede lo mismo en la industria, pueden estar funcionando todos los motores, nada más la mitad, un casi ninguno. Entonces, si se fijan, el factor de potencia va a estar variando. Y ni modo que tengas un capacitor que estés ajustando todo el tiempo para cada una de las condiciones, porque si dejas un capacitor fijo, pues otra vez le vas a dar en la torre de la instalación, ¿no? Eso ya actualmente hay equipo muy avanzado que funciona con un microcontrolador que mide cómo está la red y va poniendo o quitando arreglos de capacitores, bancos de capacitores, como se les dice, en la industria. Exactamente, ya hay esas tecnologías, ¿no? Pero pues de todas maneras ocupan a alguien que le dé mantenimiento, ¿no? O la dimensione en su máxima capacidad y ya después la deje funcionar en automático, ¿no? Regresamos a que tienen que saber estas cuestiones como ingenieros, ¿no? Bueno, entonces yo tengo un triángulo de potencia, como platicaba en la sesión anterior de potencia compleja. La potencia compleja es tiene dos componentes. En el eje X sería el componente de la potencia promedio. En el eje Y sería la componente imaginaria, que sería la potencia reactiva. Esos dos catetos que me forman un triángulo, la hipotenusa vendría siendo el vector magnitud y ángulo con respecto al eje X de la potencia compleja. Queremos meterle mano al ángulo y bajarlo, ¿no? Porque mientras más ángulo haya, o sea, mientras más el ángulo está cercano a 90 grados en la potencia compleja, pues significa que me va a dar un factor de potencia mucho más bajo. Si yo bajo el ángulo, voy a hacer que, o sea, que esté cercano a cero, voy a hacer que el factor de potencia se suba, sea casi la unidad. Entonces, la idea es que poniendo este capacitor, modifique ese ángulo, ¿verdad? Voy a poner unas figuritas más ilustrativas de lo que estoy diciendo. Entonces, yo tengo carga inductiva. Esta representación esquemática es el modelo total de mi instalación. Bien podrían hacer 100 motores en paralelo y en serie, lo que ustedes quieran, que reducidos, simplificados, pues tengo una carga inductiva con una parte resistiva y altamente una carga de tipo bobina o inductiva, ¿no? Hacia mi fuente de energía, ¿no? Muy sencillo el circuito, pero bien que representa hasta toda una instalación de una industria, una termoeléctrica. Luego, esa es la potencia de la cuestión teórica en circuitos eléctricos, ¿no? Espero que ustedes ya hayan cachado la filosofía, ¿no? Uno ve un circuito aparentemente inofensivo, pero bien puede representar cosas muy complejas, ¿no? Bueno, le vamos a poner un capacitor en paralelo a la carga para mejorar, quitar la parte inductiva y mejorar el factor de potencia. Viéndolo en el triángulo de potencias que yo decía hace un momento, en el circuito inciso A, la potencia compleja sería el triángulo de afuera. S1, Q1, y aquí no se alcanza a ver, pero P1, ¿no? P1, potencia compleja en su representación rectangular. El eje X es la potencia promedio, el eje Y, o sea, Q1 es la potencia reactiva. De mi instalación original, los dos, la magnitud de esos dos, pues es la potencia aparente. El vector y el ángulo, 1, pues es la potencia compleja en formato polar, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para mantener la potencia promedio? Porque es la idea esta de corregir el factor de potencia, no alterar tu potencia promedio en tu carga porque le vas a alterar su comportamiento.
Nada más queremos alterar, cambiar, bajar la potencia reactiva. Le vamos a poner un capacitor. ¿Qué va a provocar ese capacitor? Bueno, como el capacitor en el eje Y del plano complejo de la potencia compleja queda en la parte negativa, entonces si la parte positiva son las bobinas, pues se van a restar. En el triángulo de potencias de la figura, pues viene como potencia QC. Entonces la potencia reactiva del capacitor QC, poniéndosela al circuito, va a bajar el ángulo θ2 y va a bajar la potencia aparente S2 y va a quedar la potencia reactiva Q2. Si eso ya me da el factor de potencia por arriba de 0.8, que es la regla de Comisión Federal, que es el que vende la energía aquí en México, ya estamos del otro lado, o sea, ya cumplimos con hacer la corrección del factor de potencia. ¿Tiene sentido, por ejemplo, si alcancé 0.8, llevarlo al 0.9 o a la unidad? No te o sea, la multa ya no te llega, entonces, pues económicamente no tiene tanto sentido porque sí se encarece bastante, no es lineal el asunto, a lo mejor con un banco de capacitores lo consigues para el 0.8 y a lo mejor necesitas 2 bancos de capacitores, o sea, duplicar el precio para no tener un beneficio lineal, pues no conviene. Pues bueno, esta es la idea teórica de cuestión de factor de potencia. Ahora, no es la única manera de hacerlo por lo que están viendo. Hay muchas relaciones trigonométricas en esos triángulos para hacerlo de otras maneras, ¿no? Pero es la manera en que lo vamos a ver aquí en este curso para los mecatrónicos. Si tú eres bueno con álgebra y trigonometría, y teniendo algunos datos y buscando la aplicación de esos conocimientos, pues verás que hay más maneras de hacerlo, ¿no? Aquí lo vamos a hacer solamente de una sola manera, poniendo el capacitor en paralelo y hacer el álgebra necesaria para llevar a una fórmula. Esa fórmula, pues se puede utilizar como resultado de ahí en adelante, ¿sale? Entonces, si se desea incrementar el factor de potencia, deseo disminuir el ángulo de la potencia compleja, ¿verdad? Sin alterar la potencia promedio. La potencia promedio en el triángulo, en los dos triángulos que estaban viendo, se decía que sean iguales. O sea, S1 coseno de θ1 se desea que siempre sea igual a, por ejemplo, S2 coseno de θ2. En los dos triángulos ese cateto, el cateto adyacente, es el mismo. Bueno. Entonces, la potencia reactiva que deseamos, Q2, pues la puedo obtener en términos de esos triángulos que estaban viendo ahí como la proyección de la potencia, bueno, más bien la formulita de la trigonometría es tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es la potencia reactiva y cateto adyacente es la potencia promedio. Si despejo el cateto opuesto, en términos del cateto adyacente y tangente del ángulo, pues me queda la ecuación 1158. Después hay otra ecuación. La potencia reactiva que yo tengo que agregar, QC, pues es la diferencia entre la potencia que estaba reactiva y la que la que agrega el capacitor. La diferencia entre esas dos es lo que deseamos agregar. Y lo puedo obtener en términos de los triángulos esos que están ahí como potencia del ángulo de la potencia compleja original menos tangente del ángulo de la potencia, del ángulo de la potencia compleja que yo deseo. Noten que lo que yo deseo debe ser un dato. O sea, yo debo de saber a dónde lo quiero llevar, ¿verdad? Entonces, en base a que ya sabíamos que la potencia reactiva se puede expresar como el voltaje eficaz al cuadrado entre la impedancia, ¿verdad? Que es la ecuación esta que mencionan aquí, 1146.
Eh, y sabemos que la impedancia de un capacitor es el inverso de 1 entre W, o sea, la frecuencia al cual esté funcionando y el capacitor, el valor del capacitor. Entonces, si aplico esta ecuación, el inverso del inverso de lo que están viendo ahí, y me va a quedar WC por el voltaje eficaz al cuadrado. Entonces, esto lo vamos a despejar, el valor del capacitor. El capacitor queda entonces como la reactancia debido al capacitor que deseo, en términos del ángulo que tengo y el ángulo que deseo, y la potencia promedio que tengo en mi aplicación, entre la frecuencia y el voltaje eficaz al cuadrado. No es la única fórmula que van a encontrar en los libros de texto, les decía, no es la única manera de hacerlo, ¿no? Pero pues creo que es la más conocida, ¿no? Hay muchos estudiantes que no entienden de dónde salió la fórmula, pero la tienen en su formulario, y cuando les ponen un problema de estos, y si coincide que tienen estos datos, o sea que es un problema de esos directos en el cual les dan todos los datos de las fórmulas y nomás los sustituyen, pues ahí está. Ahora ya viene un nivel más arriba, interesante para los estudiantes y los ingenieros. Es si no tengo todos los datos así, o tengo unos diferentes de otros, pues tengo que hacer álgebra, ¿verdad? Tengo que hacer álgebra y despejar de unos otros, ¿no? Y pues les digo, depende qué tan bueno sea para ver la trigonometría, ¿no? Pero hay un triángulo, siempre te va a dar la información que te falte en términos de la que tengas, ¿no? Siempre y cuando tengas la suficiente, ¿no? Entonces puede ser que tengas ángulo y un cateto, o que tengas los dos catetos y de ahí sacas la hipotenusa y con eso sacas el ángulo. A ese tipo de cosas me refiero. O sea, un estudiante que ya vio esas cosas y no le asusta andar haciendo de manejo algebraico y trigonometría, que por eso lo ven desde la secundaria, eh, pues ahí está, ¿no? Ahora, si no sabes esas cosas, pues vamos a tener problemas. Pero los problemas que vienen en el libro que yo estuve analizando están muy directos, ¿no? No tienen tanto reto. Bueno, hay algunos libros como el de Dorf que de repente sí sacan unos problemas medio raros, precisamente porque tratan de medir, de indagar tu dominio de lo que estoy hablando, ¿no? Pero en general no hace falta tanto. Bueno, en resumen, ahí está una formulita para sacar el capacitor en términos de tu potencia promedio, en términos del ángulo que ya tienes en tu instalación y del ángulo que tú deseas. Ese ángulo que tú deseas, tú lo vas a poner en términos del factor de potencia que deseas obtener. Otro dato sería la frecuencia a la cual está funcionando tu aplicación y el voltaje eficaz al cuadrado, ¿no? Eh, pues les digo, en este análisis es muy rápido llegar a las formulitas, ¿no? Entonces, lo que sigue es pasar a ver problemas. Si se corta la conferencia, ya saben que nos reconectamos, ¿verdad? Pongan atención, no se queden dormidos, porque luego, ahorita hay 24 y cuando regresamos del corte de la conferencia ya nos regresan los 24, ¿no? Bueno, problema clásico, hipotético, pero a su vez, para los que somos así como muy críticos, muy realista, ¿no? Pero les digo, dar ese brinco de imaginártelo, como que a veces no está tan fácil, ¿no? A ver, vamos a analizarlo. Dice, cuando se conecta a una línea de potencia de 120 volts eficaces a 60 Hz, hagan de cuenta que están hablando de un contacto de una casa. El contacto de una casa tiene 120 eficaces o como 170 voltaje máximo, ¿verdad? Si lo multiplico por raíz de 2, obtengo el voltaje máximo. Es una señal senoidal que está funcionando a 377 radian segundo T, o sea, a 60 Hz, hablando de frecuencia. Una carga absorbe 4000 kilowatts de potencia con un factor de potencia trazado de 0.8. Les digo, ¿qué me están dando? Potencia aparente, potencia promedio, potencia reactiva. Bueno, como me dieron watts, yo estaría pensando que ese 4000 watts pues es potencia promedio. Y me están dando el factor de potencia. Entonces, indirectamente también me están dando la potencia aparente. Recuerden que la relación entre potencia aparente y potencia promedio, la división,
pues es el factor de potencia, ¿verdad? No me están dando el desfase de voltaje y corriente, no, pero indirectamente también me lo están dando, porque el arcocoseno de 0.8, pues es el desfase entre voltaje y corriente. Ya de ahí es difícil saber el, ¿cómo le podemos decir? ¿Qué tanto ángulo es el de la corriente? ¿Qué tanto ángulo es el de voltaje? Ahí sí está más difícil, ¿no? Pero no lo necesito, ¿verdad? Para esto que estamos haciendo no lo necesito. Necesito saber la diferencia y esa sí me la dan. Dice, hay el valor de la capacitancia necesaria para aumentar el FP a 0.95. Les decía que a lo que lo queremos llevar es un dato que uno pone. O te pone el que te está poniendo el problema, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues este problema es del tipo, casi sustituir directamente en las fórmulas, ¿no? Pero es un problema muy realista, ¿no? Igual les digo, medir la potencia promedio se puede hacer en la realidad, se puede hacer con un watímetro. No cualquiera tiene un watímetro, eso sí, pero si lo tuvieras, puedes medir la potencia real en una aplicación. También puedes medir la potencia aparente con un voltímetro. Ahí lo más retador es desconectar tu instalación para poner el amperímetro en serie, porque tal vez a ustedes ya se les atrofió por la cuestión de la educación a distancia, pero porque no han hecho prácticas, pero tiene su gracia andar midiendo voltajes y corrientes, más si son voltajes peligrosos. Cualquier voltaje por arriba de 30 volts ya es peligroso, no importa si es de CD o CA, ya da una descarga eléctrica peligrosa. Entonces tiene su gracia técnica andar midiendo voltajes y corrientes eficaces. Si tienen un perímetro de gancho, pues a ese no tienes que hacer modificación en circuito. Puedes medir potencias aparentes fácilmente si tienes el equipo. Puedes medir potencias promedio también si tienes el equipo. En los equipos estos también te pueden dar el factor de potencia. Entonces es un caso bastante real, ¿eh? O sea, parece ser que es hipotético, que no es cercano a mi labor cotidiana, pero no, sí lo es. Lo que pasa es que, digo, como no estamos ahorita dedicados a estar analizando el consumo de energía en una instalación y para el cual nos paguen, pues no nos interesa mucho, pero bueno, debería de interesarnos, ¿no? Ok, solución. Lo primero que puedo obtener es el ángulo, ¿verdad? El ángulo de mi potencia, de mi potencia compleja, que también es el ángulo de la impedancia de esta instalación, simplemente con el arcocoseno del 0.8, ¿no? Entonces, el arcocoseno de 0.8 me da 36.87. Ese ángulo es el ángulo que hay entre voltaje y corriente en esta instalación sin modificaciones. Otra cosa que puedo sacar es la potencia aparente, les decía yo. La puedes medir o la puedes. La potencia aparente, al medir voltaje eficaz y corriente eficaz y los multiplicas, pues tienes la potencia aparente. La otra es sacarlos de la formulita, ¿verdad? Potencia aparente entre potencia promedio es igual al coseno del ángulo, ¿no? El ángulo de entre voltaje y corriente o el ángulo de la potencia compleja también. Si despejo esa relación, voy a tener para S1, o sea, la potencia aparente que tiene mi instalación sin correcciones todavía, sería los 4000 kilowatts que me dieron como potencia promedio entre el factor de potencia. Tengo 5000 volts amperes. Recuerden que los volts amperes es la unidad de las potencias aparentes, ¿no? Fíjense, aparentemente la instalación consume 5000 volts amperes, pero realmente de esos 5000 solamente 4000 son aprovechados en la instalación como intercambio de energía. Se disiparon en calor, en movimiento, si son motores en movimiento, y por ahí hay 1000 watts reactivos, que si bien los utilizó la instalación para crear campos magnéticos, ese tipo de cosas, hablando de bobinas, los regresa a la fuente, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esa circunstancia? Pues hay que llevar el factor de potencia arriba de 0.8, ¿verdad? Bajar esos 1000 volts, 1000 watts, no, yo no sé si dice watts, perdón, se dice volts amperes reactivos, bajarlos, ¿no? Y manteniendo los 4000 de potencia promedio. Bueno, entonces otra cosa que puedo hacer sería sacar esta relación que apliqué para S1, pero para S2 en términos de los datos que yo deseo. ¿Se fijan? Porque voy a mantener fija la potencia promedio. Ese dato lo conozco. El coseno del ángulo que yo deseo también lo conozco.
y de ahí puedo sacar los valores de potencia aparente que deseo tener al final. Ese cálculo está aquí abajo, men. Pero bueno, primero antes de eso, aquí en el libro, dijeron que vamos a calcular la potencia reactiva, ¿no? Fíjense, yo estaba cometiendo ahorita un error clásico. Estaba pensando que si aquí me faltaba, en la diferencia entre potencia aparente y potencia promedio era 1000, yo estaba pensando que esos 1000 eran los reactivos. Error clásico, hasta yo lo cometí ahorita. Más bien no hay que hacerlo así, más bien aplica tu ecuación de potencia reactiva, ¿no? La potencia reactiva es la parte imaginaria de la potencia compleja y entonces es la potencia aparente por el seno del ángulo, ¿verdad? Entonces realmente de mi potencia aparente yo tengo 3000 volts ampere reactivos. Esto es importante porque es un error que comete uno muy fácil, ¿no? Realmente la potencia reactiva hay que sacarla con la ecuación de la parte imaginaria de la potencia compleja, ¿no? Porque la parte real de la potencia compleja, pues es la potencia real. O sea, S1 coseno del ángulo, ¿verdad? Como decíamos que el coseno del ángulo sea 0.95, pues le sacamos el coseno y quiere decir que yo quiero que mi instalación al final de cuentas tenga un ángulo en la potencia compleja de 18.19, o sea, más pequeño que el original. Por lo tanto, la potencia aparente 2 en términos de ese ángulo que yo deseo debería de ser los 4000 entre 0.95, 4210 volt ampere. Esta es la potencia eficaz aparente que yo deseo, ya una vez corregido el factor de potencia. O sea, más baja que los 5000 originales, ¿no? Esto beneficia lo que yo decía, beneficia que tengas cables más delgados, dispositivos no tan de tanta potencia. Si antes los necesitabas de 5000, los vas a ocupar de 4200, y gastos de la instalación y otras cositas que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, la potencia reactiva final que me va a quedar cuando haga el corrección de factor de potencia va a ser la potencia aparente por el seno del ángulo que obtengo de la factor de potencia deseado. 1314 volt ampere reactivos, que son mucho menor también. Estamos esperando que se reconecten los compañeros. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha bien para seguirle? Yo ahora al que no escuché fue a usted, compañero. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Gracias. Sigámosle. Si se fijan, lo que he estado haciendo es un manejo nada más de las formulitas, ¿no? Pero sí denoto un conocimiento de lo que de las formulitas, ¿no? Eso es lo que yo quisiera fomentar en ustedes, ¿no? O sea, yo ya me acordé que la potencia compleja es parte real y parte imaginario, la parte real es la potencia promedio, la puedo sacar en términos de valores máximos, ahora la manejamos mucho con valores eficaces porque es más fácil manejar valores eficaces en la potencia compleja, pues las formulitas de la otra clase, ¿verdad? Bueno, pues haciendo este manejo de formulitas, les digo, yo tengo una potencia real de 4000 watts y tengo una potencia reactiva de 3000 volt ampere reactivos en mi aplicación original sin correcciones, con un factor de potencia 0.8. O sea, lo único que hice fue calcular potencias de la instalación original, ¿no? Ahora, si yo quiero llevarla a un factor de potencia de 0.95, tengo que hacer que baje el ángulo a 18.19 de la potencia compleja. Es decir, deseo sigue siendo la potencia promedio 4000 watts,
pero ahora deseo que la potencia reactiva sean 4210.5 volts ampere, que eso me daría el factor de potencia de 0.95. Menos que la 5000 que tenía yo de potencia aparente. Ahora ya más van a ser 4210. Y aplicando la fórmula de la potencia reactiva de lo que yo deseo, 1314 volts ampere reactivos, que también es mucho menos de los 3000 volts ampere reactivos que tenía mi aplicación. Pero la duda sigue, ¿no? Pues le voy a poner un capacitor, pero como de cuánto, ¿no? Entonces, todos estos cálculos que hemos estado haciendo es porque los vamos a ocupar, ¿verdad? Los vamos a ocupar en las formulitas que pusimos en la teoría, ¿no? Si se fijan, ya no hace falta muchos cálculos, ya casi llegamos a la respuesta, ¿no? Entonces, la potencia reactiva que provoca el capacitor es la diferencia entre la potencia reactiva de la bobina menos la potencia, bueno, la potencia que me va a quedar, ¿verdad? Cuando le ponga el capacitor es la potencia reactiva que tenía la instalación menos la potencia reactiva que va a provocar la modificación, ¿no? Entonces, para eso hicimos esos cálculos, ¿no? Teníamos 3000 volts ampere reactivos sin capacitor y poniendo el capacitor es 1314 reactivos. De esos dos, la diferencia va a ser 1685.6 volts ampere reactivos. Esta parte es la parte del triángulo que yo les mostraba. Aquí está. Esa diferencia es esta partecita del triángulo, esta parte de acá arriba. Que está en términos de de la potencia reactiva de la pura carga inductiva, menos la potencia reactiva que me va a quedar ya con el capacitor, ¿no? Para que me quede este ángulo, ¿no? El ángulo 2. En forma de gráfico es lo que está diciéndome esta ecuación. Y pues si se fijan, ya tengo mi información que ocupaba, ¿no? Hay unos que aplican la fórmula directamente. Aplicaron esta fórmula directamente, ¿no? O sea, tengo el ángulo actual y el ángulo que deseo. Tengo el valor eficaz. Tengo la frecuencia de la instalación. Tengo la potencia promedio. Bien pueden aplicar esa fórmula directamente, ¿no? O bien pueden calcular la potencia reactiva que me va a quedar con el capacitor. Es lo mismo, ¿no? Nosotros estamos llevándolo hasta esta última forma, ¿no? Pero no es podemos haber aplicado desde el principio la fórmula 1160 a la segunda lado derecho, ¿no? Bueno, entonces es 1685.6 volts ampere reactivos. La corrección, la frecuencia es 60 Hz, pero aquí me piden la frecuencia radian segundo, entonces tengo que multiplicarlo por 2pi, porque 2pi por f me da la frecuencia. Y el voltaje eficaz sí lo tengo y es 120 y lo elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces, al evaluar todo esto en la calculadora, nos da 310.5 microfaradios. Entonces, yo tengo que ir a comprar un capacitor de 310.5 microfaradios, no es un valor estándar. Sería cuestión de ver cuál es el más cercano. Creo que hay de 333 o de 470 microfaradios, ¿no? Entonces sería cuestión de comprar por ejemplo, si ya sé que le pongo el de 470 microfaradios, a lo mejor queda hasta mejor, ¿no? Pero también puede ser que me pase, ¿no? Que me pase y ya en lugar de mejorar el factor de potencia y llevarlo a la unidad, lo voy a perjudicar, ¿no? Entonces, a lo mejor con el de 333 microfaradios es más que suficiente. Nada más que cuestiones prácticas ahora. Todo esto fue muy de cálculos, ¿no? A lo mejor también otra vez por la cuestión de la pandemia, ustedes no están tan cercanos a lo que es
a la apariencia física de los capacitores en sus diferentes construcciones y potencias, ¿no? O sea, no es lo mismo un capacitor cerámico que un capacitor electrolítico, que un capacitor industrial, aunque todos ellos sean de, no sé, de 0.1 microfaradio, no son iguales, cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Una diferencia sería el voltaje el cual se le va a poner, ¿no? Si bien los capacitores cerámicos y electrolíticos que utiliza uno en circuitería pequeña como toda la electrónica que nos rodea, y los que compran ustedes para poner en su protoboard, son pequeñitos, son de pocos decenas de volts, ¿no? Esta aplicación debe soportar el voltaje pico de la misma, que es 170, ¿no? No es el 120, porque el 120 es el parámetro de valor eficaz promedio en alterna, ¿no? No, el valor máximo pulsante de la señal de alterna es 170, o sea, el 120 por raíz de 2. Entonces, el capacitor que vayan a poner en esta aplicación debe ser un capacitor de 170 volts. Y obvio que ese capacitor de 170 volts pues es caro y es más grande, ¿no? Por ejemplo, hay gente que hace que fuentes estas con rectificador y quieren filtrar el rizo de su rectificador y compran un capacitor, no sé, de unos 2200 microfaradios a 10 volts, pero su rectificador va a ser de 20. Entonces, nada más en la diferencia entre comprar el de 10 volts o comprar el de 30 volts, la diferencia se dispara, ¿no? Uno puede costar 20 pesos y el otro puede costar 200 pesos, ¿no? Así está esto de los capacitores, ¿no? Y aparte, ya hablar de uno de 170 volts, pues está hablando de un capacitor más grandote, en un tanquesote. Son aquellos tanquecitos que ve uno cuando desarma. Bueno, no sé ustedes, pero yo desarmaba cuestiones electrónicas por curiosidad mucho antes de estudiar ingeniería. Y lo primero que ve uno pues son las resistencias, las bobinas y los capacitores, aparte de los circuitos integrados en las tripas de los componentes electrónicos, ¿no? Los tanquesotes grandotes pues son de esos capacitores que estoy hablando para esta aplicación. Y no lo vas a dejar al límite, ¿no? O sea, si tu voltaje es 170 pico, no lo vas a comprar al límite. Hay un concepto que le dicen factor de seguridad, ¿no? Un factor de seguridad de al menos el 2, digamos, significa que vas a comprar un componente con el doble de lo mínimo que necesitas, ¿no? En este caso lo dejaron con un factor de seguridad como de, ¿qué será? Como de un 30%, porque compraron el de 200, ¿no? O sea, 200 no es el doble de 170. Pues sería también ya cuestiones prácticas que les estoy pasando los tips, ¿no? Pero si estuvieran en la industria, estaríamos hablando de bancos de capacitores. Déjenles, les muestro. Les comparto unos PDFs que tengo por aquí a la mano. Esto del factor de corrección de potencia, les digo, es algo tan importante y tan interesante que los fabricantes de equipo tienen manuales de lo que venden y cómo utilizarlo. Realmente, yo no sé si ya han pasado por algunas materias del área de mecánica, donde les piden que calculen un engrane, una polea, un dispositivo mecánico y después tengan que buscarlo en un manual de fabricante en especie de tablas, ¿no? Pues esa es la chamba común también para estas áreas, ¿no? En la cuestión eléctrica y electrónica, cuando uno hace un cálculo de algo, después vas a buscar el componente en manuales de fabricante y normalmente los manuales ya están en línea, ¿no? Ya no es un librote físico como era en mis tiempos. Ahorita ya son PDFs, ¿no? O están en línea. Ahí vas a buscar, de acuerdo a tu voltaje, tu corriente y tu potencia, tu dispositivo que ocupas para tu aplicación. Entonces le estoy mostrando un manual de Siemens, capacitores para corrección de factor de potencia, y estos capacitores son de grado industrial. Entonces son unos tanquesotes que nada que ver con los capacitores pequeñitos que yo les platicaba hace un momento. Miren, ahí está una imagen de lo que son esos capacitores grandototes para factor de potencia en la industria, ¿no? Hablamos de kilovolts ampere, hablamos de cientos de volts y decenas, cientos o miles de volts
y decenas o cientos de amperes, que multiplicados pues, me van dando los miles de volts ampere, ¿no? Entonces les digo, ya en la industria pues hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Se los digo así como información adicional. Miren, hay bancos fijos, son bancos de capacitores, no se alcanza la capacitancia con uno solo, son arreglos de capacitores. ¿Se pueden poner capacitores y crear una capacitancia más alta? Pues sí, pues fue lo que vimos desde la primera unidad, ¿no? Vimos que interconectando capacitores se conseguían capacitancias más grandes. Claro que los capacitores en paralelo es la forma en que se van incrementando las capacitancias, ¿verdad? No sé si se acuerdan de eso. Les dejamos unos ejercicios ahí para que ustedes se dieran cuenta de eso, ¿no? Bueno, son bancos de capacitores, hay bancos automáticos, como dice aquí el PDF. Son los que yo les platicaba que ya trae un microcontrolador y está midiendo la potencia y se está ajustando directo, o sea, está conectando, desconectando capacitores y normalmente son trifásicos, cosa que veremos regresando del periodo de vacaciones, ¿no? Tienen cuestiones mecánicas para que soporten la agresividad de estar en un ambiente industrial y en un armario eléctrico. Se calientan, sí, se calientan, necesitan disipación. Y bueno, pues quería enseñarles un poquito más de esta área de la electrotecnia, ¿no? Miren, ahí empiezan las tablas de fabricante. Uno tiene que escoger los dispositivos de acuerdo a la potencia que ocupas, el voltaje que ocupas y la corriente que ocupas, o la potencia promedio o la potencia aparente que ocupas, ¿no? Vienen datos de fabricación, después vienen tablas, ¿no? Bueno, este es el fabricante Siemens, ¿no? Y les habla de la teoría otra vez, por si se les olvidó, no se acuerdan en la escuela, no se acuerdan en la escuela, porque esto ya es una actividad profesional, ¿no? A ti te encargan esto y tú vas y lo compras, te lo compra la empresa para que lo instales, ¿no? El mismo manual tiene otra vez la teoría, ¿no? Otra vez el triángulo de potencia, que el ángulo, qué tipo de potencias te provoca factor de potencia atrasado, factor de potencia adelantado. O sea, esos términos los estuvimos viendo. Y les digo, es fácil que se lo olviden a uno, pero el que se dedica a esto, pues ahí está inmerso. Mire, un controlador de energía reactiva activo, o sea, con microcontrolador, ¿no? Bueno, este es el manual, este es uno de los muchos manuales que se pueden encontrar. Otra marca es Schneider, ¿no? Aquí tengo una marca Schneider. Y pues otra vez las mismas cosas, ¿no? Tienen un poco de teoría los manuales. Y tienen sus dispositivos que te ofrecen. Este manual del fabricante Schneider, pues te da las razones de por qué debería de importarte esto. Miren esta, ¿qué es el factor de potencia? ¿Qué consecuencias tiene la cuestión reactiva en las instalaciones de eléctricas industriales? Una pequeña discusión de por qué mejorar el factor de potencia y cómo compensar una instalación, el principio, qué fórmulas hay, algo ya muy técnico, ahí ya no están las fórmulas, dónde compensar. Nosotros nomás propusimos poner el capacitor en paralelo, etcétera, ¿no? Ya para terminar esto, nada más vámonos a la parte que dice por qué mejorar el factor de potencia. Como conclusiones de esto, ya no voy a hacer más ejercicios porque incluso en el libro nada más trae un ejercicio. Mejor les voy a proponer ejercicios para que practiquemos, ¿no? Bueno, dice que está en la página 10. ¿Por qué mejorar el factor de potencia? Bueno, vas a optimizar tu instalación porque sí se dieron cuenta que la potencia aparente bajó. Con la corrección de potencia del ejercicio que hicimos, la potencia aparente bajó. Entonces, eso significa que la corriente eficaz y voltaje eficaz bajaron. Eso significa que puedes tú bajar el calibre de tus alambres que estás utilizando en la instalación, ahorrándote dinero. Y eso significa también que puedes bajar la potencia de algunas componentes de tu instalación ahorrándote dinero. Entonces, permite optimizar técnica y económicamente una instalación. Evita sobredimensionamiento de algunos equipos y por lo tanto bajar costos, ¿no?
Algo más directo, disminuir la sección de los cables, ¿no? Disminuir pérdidas en las líneas. Miren, los cables más, si utilizas cables más delgados, si tienes un factor de potencia malo, se van a calentar más esos cables. El que se calienten los cables significa que se está disipando energía que te están cobrando, pero no la estás utilizando. No, perdón, no la estás utilizando tú, pero sí se transforma en calor en tu cable y eso le cuesta dinero a las empresas. Y como son miles y miles de watts, pues un porcentaje de ellos son las pérdidas por calor. Y si logras mejorar el factor de potencia, vas a bajar estos costos en la factura de la energía, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Reducción en caídas de tensión también. Esto de que se calienta el cable, ¿saben cómo se ve? Se ve como que el voltaje no llega completamente el que pusiste al inicio del cable. Si tú pusiste 120 eficaces en el cable y el cable se calienta, al final de la línea nada más te va a llegar 100 o 105, por ejemplo. Si eso no es suficiente para impulsar tu motor, pues vas a estar en problemas, ¿no? Entonces, otra vez, la corrección de factor de potencia va a hacer que ese voltaje no se caiga, ¿verdad? Y como consecuencia, pues vas a tener un aumento de potencia disponible, ¿verdad? O sea, vas a tener el voltaje total por la corriente total, sin caídas, porque no se calienta el cable, y esa energía que se perdía en calentamiento del cable, pues va a llegar a tu maquinaria, ¿no? Y otra es lo de la multa que te cobra Comisión Federal. No sé si está por aquí. Bueno, mejorar la multa por no tener un buen factor de potencia, también sería otra consecuencia directa. Y bueno, la cuestión teórica, pues te la vuelven a explicar aquí, otra vez los triángulos de potencia, cómo se altera la potencia con el capacitor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya no voy a poner esto, para no hacer esto más engorroso, tedioso. ¿Que por qué no lo vemos tan a profundidad? No nos dedicamos un semestre a hacer todo esto. Hay dos razones. Una, ustedes son mecatrónicos y su perfil es diferente. No son los ingenieros electricistas encargados 100% de esto. Ay, entonces, ¿para qué lo estoy viendo? Porque tal vez tú seas parte del equipo, incluso hasta el jefe, que sí esté a cargo de esto. Necesitas saber esto como parte de tu formación de ingeniería. Y la otra razón es que pocas veces tienen un equipo de para hacer prácticas, ¿no? Realmente una práctica buena de grado industrial para formar especialistas que ocupan en la industria es tener un armario eléctrico y ponerlos a hacer una instalación real donde empiecen a hacer los cálculos y finalmente acaben armándola para que vivan todo el proceso, cosa que no se puede, ¿no? No tenemos equipo en las escuelas, pocas escuelas lo tienen y nosotros tampoco lo tenemos. Tenemos por ahí un banco de máquinas eléctricas, pero ese lo ven hasta que ven la materia de máquinas eléctricas o la materia de control de máquinas eléctricas. Y normalmente yo los llevo a hacer una especie de demostración, o sea, no los dejo que toquen porque da miedo que se vayan a electrocutar. Ya estas cuestiones son peligrosas, reitero. Pero no es por eso, más bien es porque nomás hay uno. Hay un banco de pruebas. Ustedes son 40 personas, entonces la demostración la hace el profesor y ustedes hacen un reporte. No sé, pero sí los llevo a ver una instalación, el arranque de un motor ahí al laboratorio, está en el laboratorio de control y automatización ahí en Ligeros. Hacemos una demostración entre el técnico encargado y yo y les mostramos cómo se hacen mediciones de todos estos parámetros que estamos diciendo que importan. Y ahí hay un banco de capacitores y cómo se corrige el factor de potencia. Ahí en un banco de pruebas de laboratorio, ¿no? Cosa que pues se las debo porque no se puede ahorita, ¿no? Pero no quise que no la vuelvan a hacer cuando estén en su materia de máquinas eléctricas o control de máquinas eléctricas. Bueno, déjenme regreso a la presentación. Entonces, hay cuestiones prácticas de todo esto que estuvimos diciendo. La selección de un componente en un manual ya de instalación industrial.
El uso de equipo de medición, hay de todo tipo de equipo, hay digitales, hay analógicos, hay que enseñarnos a usar. En el laboratorio nosotros usamos el osciloscopio como watímetro, midiendo voltajes y corrientes y multiplicándolos, pero no tenemos en sí un watímetro como tal, ya está solicitado, pero no lo tenemos, pero bueno. Algunos simuladores lo tienen, como el Multisim tiene un watímetro para que lo pongas a medir tu potencia promedio. Y el ORCAD de SPICE también tiene la sonda de potencia, ¿no? También te puede dar directamente el dato de potencia en alguna parte de una red eléctrica en directa o en alterna. Creo que la potencia que reporta, no estoy seguro si reporte la gráfica de la potencia instantánea, no he hecho la prueba. Estaremos viendo cómo le vamos a hacer para hacer una práctica con esto, con esta información en simulación. Regresando de vacaciones, espero tenerles ya ese guión, ¿no? Antes de cederles la palabra para las dudas, para terminar esta parte, igual que en los libros de texto, pues tienen preguntas de tipo opción múltiple, ahora más que nunca adaptables a la modalidad a distancia, ¿no? Tiene un cuestionario, el libro de Sadiku al final, de preguntas de opción múltiple, para ver si estás en la jugada. Estas preguntas deberías de contestarlas ya de memoria, porque si eres de los que te esperas a tenerlas para estar consultando tus libros de texto porque no te acuerdas de nada, o tus apuntes, sí las vas a contestar, pero te vas a tardar mucho, ¿no? Y regresamos al punto ese que algunos de ustedes me preguntaron en la evaluación, ¿no? Que por qué no les doy más tiempo para el examen. Porque si les doy más tiempo, todos lo van a contestar. No se trata de eso. El tiempo es un parámetro a medir también en educación a distancia, y es el único que queda para darle alguna validez al resultado, ¿no? Porque si yo les doy una semana para que contesten el examen, pues todo lo van a tener contestado. Y quién sabe cómo le hagan, no voy a poder verlo, ¿no? La idea es que sea individual, y la idea es que sea con tus habilidades que hayas creado como estudiante, porque a diferencia de otros semestres, ustedes tienen acceso a su computadora, a software de simulación, a su calculadora, a apuntes, a la web, a muchas cosas durante un examen, ¿no? Pero la idea no es ponerse a estudiar. La idea es tener ya las bases y checar algún detallito rápido en tu computadora, y es como debes de hacer esos exámenes, por eso tienes poco tiempo. Bueno, ahí está un ejemplo de lo que pueden ser preguntas de esta parte. Se las dejaría de tarea, pero como están los tiempos, les comunico, pónganme atención porque luego no llega bien la información como siempre. Esta tarea, vamos a hacer un experimento. Esta tarea no es obligatoria. Esta tarea es parte de la estrategia para que aprendas, pero ya no la voy a revisar. Ya no quiero que me la manden, pero espero que tú te sientas que seas autogestivo y te responsabilices de tu aprendizaje y la intentes hacer y detectes en qué partes tienes dudas para que preguntes. Ya no vean la tarea para cumplir y entregar una calificación, vean la tarea para aprender, ¿no? En ese sentido, pues ya no la voy a poner en la plataforma para que me la entreguen, pero sí se las voy a poner en las diapositivas para que el que la quiera hacer la haga y aprenda más. Y eso sí, esté listo para la evaluación, ¿sale? La evaluación de esto también vamos a platicar regresando del corte vacacional. Bueno, pues este es un ejemplo de las preguntas hipotéticas que puede haber en un examen. Y estos son ejemplos de ejercicios que puede haber en el examen. Son tomados del libro, ¿no? En el tema de potencia instantánea, se les da datos para que calculen alguna de esas dos cosas, ¿no? Ojo con el problema 11.1. Sería un error tratar de utilizar esta corriente en este formato. Acuérdense que habíamos dicho que para que todos los fórmulas sean válidas, nosotros debemos tener todo en funciones cosenoidales. Entonces, lo primero que debes de hacer es convertir esa corriente a coseno y quitarle el negativo. ¿Que cómo? Pues ya se supone que ya saben hacerlo, ¿no? Pero bueno, ese tipo de dudas me gustaría responder. Si alguien tiene una duda, preguntarme, ¿no? Ahora, si no te diste cuenta de este truco que nos puso el libro, pues en la torre, porque lo vas a hacer mal, ¿verdad?
Entonces, otra vez, tratando de ayudarlos, pues ahí está un tip, ¿no? Calcular potencia promedio y potencia instantánea en términos de valores máximos, ya lo vimos. Circuitillos con fuentes de voltaje, fuentes de corriente, que pueden ser serie paralelo, pueden ser mallas o nodos. Se pueden calcular las potencias de los componentes con la información vista en potencia. Normalmente les piden potencia promedio en este tema, ¿no? Ahí está, miren, ahí en la potencia promedio. Potencia promedio en cada componente. Hicimos varios ejercicios de ello, ¿no? El 11-13, pues lo mismo, ¿no? No le veo. Lo que le veo es que le esconden un dato, ahora no les dan la corriente, les dan la impedancia, ¿no? Les dan la impedancia, capacitor, resistencia, y les dan el voltaje y les piden potencia. Pues otra vez, pues ya utilizando tus conocimientos de circuitos eléctricos, busca los datos que te falten, haz tu estrategia y aplica tus fórmulas, ¿no? Este tipo de ejercicios son los clásicos de potencia instantánea y potencia promedio. Ahora, de potencia compleja, pues les piden sacar potencias complejas, les dan voltajes y corrientes, ¿verdad? Como está aquí, les dan el factor de potencia y les piden pues, potencia compleja en alguna de sus formas de hacerlo, las potencias aparentes, los RMS, la impedancia, encontrar lo que compone la impedancia en términos de la potencia o voltajes y corrientes. Hicimos un ejercicio muy parecido en clases, ¿no? Y estos serían los ejercicios típicos de la parte de potencia y ejercicios típicos de corrección de factor de potencia, pues es como el 1174, ¿no? Te dicen una fuente de 120 volts, te dan la frecuencia, alimenta cargas en paralelo, te dan alguna información de las cargas, alguna información, y con esos datos, utilizando las ecuaciones, o sea, utilizando el proceso que acabamos de hacer, que acabo de mostrarles en unos minutos, buscando las variables que te faltan en términos de las cosas que sí tienes, haciendo álgebra, pues es la respuesta. Te piden factor de potencia de la instalación y el capacitor para llevarlo a un factor de potencia de la unidad. Es muy parecido a lo que estuvimos haciendo ahorita, ¿no? Si ustedes se están quejando de que, ay, pero no me dieron la resistencia, no me dieron la bobina, no, les dieron las potencias, les dieron el factor de potencia y en términos de eso se puede sacar lo demás. Nada más hay que utilizar otra vez fórmulas, saber de dónde vienen y álgebra, ¿verdad? Aquí luego me acuerdo yo que el ángulo de la potencia, el ángulo del factor de potencia es el ángulo de la impedancia y es el ángulo de la potencia compleja. Puedo ir sacando. Reitero, esta es tarea, pero no es obligatoria. Es para que tú sigas preparándote ya en la estrategia que estamos manejando. Ahora te toca a ti resolver problemas para prepararte para una evaluación. Y la evaluación pues sería en contexto de esto que estamos viendo, resolver problemas en circuitos eléctricos, no cambia. A lo mejor en otras materias es ver proyectos, ver aplicaciones más de conocimientos, pero aquí en lo que viene siendo ingeniería básica, pues es resolver problemas, ¿no? Ahora sí, no sé si tengan alguna duda. Nos quedan unos minutillos de conferencia. No, profe, yo creo que todo me quedó muy claro, la verdad. Gracias, compañero. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Pues parece que no hay dudas. Híjole, o todo me entendieron o nada me entendieron, pero bueno, quiero pensar que es lo primero. Miren, si no tienen dudas, bueno, si tienen dudas y no quieren que sean públicas, pues ya saben que ahí está el correo. Les deseo lo mejor para estas fiestas. Cuídense mucho. Recuerden que estamos ahorita así como en el pico de contagios aquí en Zacatecas. No debería uno de bajar la guardia, seguir todas las cuestiones que nos dicen las autoridades. Yo sé que está difícil, yo también tengo familia, está complicado, pero echémosle ganas. El semestre también está complicado, por eso les doy las gracias a los que no han bajado el esfuerzo también de cumplir sus obligaciones académicas. Y nos vemos el jueves 7 de enero. Entonces, cuídense mucho. Saludos.
Igual, profe, cuídese, que le vaya bien. Vale, profe, nos vemos. Gracias. Profe, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. A ustedes, nos vemos. Gracias.